Dicen que no puedes amar a algo que no tiene corazón. Claramente nunca han manejado un V8. Esto es Outcast, el podcast donde hablamos de autos. Entre risas, datos nerds, anécdotas y motores que rugen, te llevamos por la ruta más entretenida del mundo automotriz. Prepárate para soltar el freno, subir el volumen y disfrutar el viaje. Bienvenidos a Outcast, tu copiloto con más torque que sentido común. Yo soy Luis de Mendieta. Hasta mi extrema derecha está el señor Cabeto y al centro está el niño Sebastián Moguel. Bienvenidos a este capítulo 55. 55. Manches, 55. Bueno, esperemos que les haya gustado el de aniversario. No mames, un chorro. Esperemos que les haya gustado el de aniversario, que sigan aquí, que crezcamos juntos. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de... ¿Cómo es el...? Es que el título como nunca... No, es coches que nadie quería y ahora son leyendas. Ese sí está bueno, ¿no? Ok. Está interesante. Ya me regañó la productora con los ojitos de huevo. Pero está bien, ¿no? O sea, está bien el nombre. Sí. Porque, digo... Está muy explicado, o sea... Exacto. Hay muchas cosas que antes la gente no quería y que hoy en día exacto, se hay coches volvieron que en famosas. su época como que no fueron igual de valorados como a lo mejor ahora. Así es. Porque ahora resulta que a toda la gente le gustan los coches. Lo traigo. Aunque no lo crean, lo traigo. No lo escuché. No te preocupes. Ahorita lo... Porque viene en mi lista. Pero sí, que no fueron valorados y subieron mucho de precios, se volvieron cotizados, O ahora todo el mundo los simplemente entran quiere. en el gusto de una generación nueva, Exacto. ¿no? De gusto y poder adquisitivo de una generación nueva. Claro. El poder adquisitivo depende, porque yo sí traigo cosas medio caras. Por eso. A ver, yo también, hay cosas que son muy caras ahora, pero nada comparado con lo que eran originalmente. O sea que... Sí, no. No, yo No. creo que sí tengo cosas que son más caras ahorita que originalmente. No, o sea, por eso. Ah. Pero que originalmente Ya eran entendí, medio al revés. accesibles Ya te entendí. y ahorita no, o sea, no es que costaron el doble. Ahorita tengo uno que cuesta 20 veces más. A la madre, creo que yo O no sea, estoy tan cosas tan así. Yo uno de preparado los que para traigo eso. no tiene ese brinco de precio, pero sí el cambio del cómo lo percibían antes ahora es completamente diferente. Ok. Sí, así, ahí traigo varios interesantes. Bueno, préstamos. Empezamos. ¿Quieres que empecemos por el más grande? El Big Boy. Ok. Pues puedes ¿Qué es? empezarnos a platicar tu experiencia, porque hemos manejado dos versiones diferentes. ¿Cómo se llama? Las dos Lexus versiones. LX. Las dos El versiones. X700H. LX700. A ver Los cómo está nombres, bordado aquí. los nombres de Lexus Sí tienen no que revisar un son- poquito su... Ah, mira. Sí. Son complicados, hablando de... Hablando de... Yo Oli. traigo otro de los que adora Cabeto. Exacto. Miren. Y yo traigo un Electrolit. Porque Por van a malestares. no, todavía Porque no, alguien no. está crudo. Malestares estomacales, porque les dije que la sí sabes. productora fue su cumpleaños y entonces de tantos festejos cumpleañeros me enfermé. Anselmo trae un muy buen termo. ¿Están pero, copiados? pero bueno, Lexus LX700H F Sport. En nuestro caso. En nuestro caso, en el caso de Luis, Luxury creo que se Exacto, llama. sí. Yo traje ¿No? la versión para traer chofer literal. Que ¿O no? esta es O no, pero traer familia muy cómoda. el vehículo más grande que tiene el Lexus. No creo que sea el más caro, porque creo que es más caro el chiquito, el V8. Sí. Pero en su caso es una camioneta muy grande, que el caso de Lexus, por lo que hemos visto en varias de sus versiones, tienen la versión Luxury y la versión como, ya sea en este caso es deportiva, en el caso la GX500 es Es el off-road. todoterreno o el off-road, Exacto. que eso está raro, o sea, está padre, pero está raro. Ahora, una camioneta que es para, en este caso, 7 pasajeros, en el caso de la que le prestaron a Luis era para 6 pasajeros, Sí. Sí. que viene con todas las equipaciones, suspensión de aire que sube y baja como 20 centímetros más o menos. Sí baja sube y baja un Un trancazo. trancazo. Que eso sí, tienen que revisarlo porque luego hay ciertos estacionamientos que la suspensión hasta arriba estoy seguro que no entras. ¿Qué puedes pegar? Muy cómodas, ya habíamos hablado de Lexus que tiene muy bonitas comodidades. Diseño atractivo y Diseño llamativo. atractivo exacto, que la parrilla es más parrilla que coche. Sí, confirmo. Pero no que se ve mal. No se ve mal. Me gusta más en el caso de la F-Sport, que es color negra, Sí. que la otra son como estas tabletas en casi aluminio. Que parece patrocinada por Gillette. Exacto. Sí. Yo lo había pensado así, pero ok. Que estamos hablando de que es un 6 cilindros biturbo, un 3.5 híbrido.
con 457 caballos. exacto, 57 caballos de fuerza, que la neta anda durísimo, pero así consume. Ya sabemos que los híbridos para este tipo de motorizaciones pues te ayudarán en la ciudad, ¿no? Pero cuando le pisas ya no es... Pues ayuda o para sea, el arranque. Sí, pero como que siento que las dos camionetas grandes, LX y TX de... LX y GX, ¿no? No, la TX no, porque la GX no es híbrida. La TX y la LX de Lexus, yo creo que la parte híbrida está más hecha para un performance que para un ahorro, o sea, de consumo. Gracias. Hoy vienes medio... Filosófico. Es que me despertaron muy temprano para el evento de Audi. Ay, pobrecito. Hice hora y media para llegar. ¿A qué hora te despertaste? Dile a la cámara a la gente para que la gente Porque te ponga... Sebas ya empezó las clases. Sí, para que la gente y te está ponga entrando a que las se 7 de la despertó mañana. antes que tú. No, solo entra la gente de nivel superior. ¿Qué? ¿Sebas ya entró a la escuela? Por Yo eso, entré. superior. Ah, bueno. Pero... ¿A qué hora Tú te diles a qué hora te desperté levantaste. Tú para di a qué hora mandar te a mi despertaste. Para que la niño. gente te diga que ahora tú eres el white chicken porque la gente se despierta a las 5 de la mañana y tú te levantaste Yo me como a las desperté 6. 5:15 Yo de me la desperté mañana. a las 5 de la mañana. Ah, ok, está bien. Entonces yo soy el Fifi que se levantó a las 9. No le Está creo bien. mucho, pero está bien. Diles. O sea, Pero bueno. es que tenía que evidenciarlo, perdón. Sí, me levanto a las 5 de la mañana para quien quiera, desde esa hora estamos Ahora abiertos resulta. en el negocio. O sea, creo que estas dos camionetas, la parte híbrida no es tanto un ahorro de consumo, creo que es más un tema de performance, un mover mucho más rápido por el torque, una camioneta que es súper pesada, que además, o sea, tú la ves físicamente, y yo no sé si les pasó a ustedes, o si es la dimensión de la parrilla, pero tú ves una Suburban o una camioneta que es más o menos del tamaño, y ves la Lexus, y se ve mucho más grande, se ve más imponente que las otras. O sea, no sé si es tema de diseño, el frontal. El frente sí se ve más... Pero, creo que lo o sea, único impone. lo único cercano, creo yo, es la Escalade. Sí, sí, sí. La que es muy Navigator cuadrada. no se ve así, ni la... ¿Cómo se llama? Ni la Suburban, ni la Tajo. Es que creo que al ser tan grande la parrilla y abarcar tanto espacio del frente, como que sí siento que es algo que si vieras en la carretera, así en el espejito. Sí, es visualmente es como, Sí, me uf. voy a quitar. Permiso. Sí, claro. perdón, me voy a quitar. Sí, pero el frente no se ve tan imponente. Sí, pero, o sea, si la ves 3/4, así, o sea, como que el frente así en una, como dice Sebas, en tu espejo retrovisor, o sea, sí ves como, uy, güey, me quito. Como que no sabes ni qué es y es como de, ay, qué miedo. Y te mueves. Pero a ver, esta foto que tengo aquí en la pantalla es la que tú manejaste, que es con Sí. pantallas y eso, Sí, ¿no? sí, que no es capitán, Ok. porque tienes como un centro de mando entre los dos asientos, pero que puedes ir casi acostado, que está hecho más bien como para, yo decía para chofer, Sebas dice que ish, ¿no? O sea, que puede ser como para una familia, entonces tus hijos van atrás, pues como si fueran en business class. Para una familia de 4. Y Es la que- verdad es que el asiento del copiloto, Del copiloto. el que se te pueda mover y que tú lo puedas Ok. controlar y entonces te puedes acostar, o sea, sí toma una proporción muy diferente a lo que sería un uso de una camioneta familiar. Porque justo la nuestra traía la segunda fila de asientos, era corrida y no traía tanta elegancia, no O traía tecnología, ¿no? tanta tecnología, no Las traía la pantalla pantallas central, no. no traía las pantallas en las cabeceras. Entonces era algo mucho más, pues más ligado hacia el off-road, yo creo. Porque también el sistema de audio, que a mí me lo presumían mucho, y Mark Levinson y demás, que esto es de lo mejor que hay, no me pareció espectacular. O sea, está bien a secas para lo que es este tipo de camionetas, sinceramente. Yo creo que le Eh, faltan, o sea, para casi 2,5 millones ¿Qué? podría Sí. estar mejor. O sea, es que... ¿El interior? No, el sonido. Ah. O sea, Bueno, lo mismo puedes decir de la Navigator. Sí, yo te puedo decir que a mí no se me hizo que fuera tan guau. O sea, Este está peor. a mí me lo pintaron como que era una locura y cuando me subí le dije a Cabeto. a mí Es no que se el de me la hace que esté tan es que te maravilloso. subiste y pones el reggaetón de Cabeto. No. No, el de la Navigator lo que le faltaba eran bajos, Ajá. para sentir más ¿Y profundidad. no lo movieron? ¿No lo configuraron? No se tiene, puede o sea, configurar. tiene configuración como estéreo, escenario Sí, y, las y que otra vienen ya cosa. por default. Y entonces no te deja, no tienes un ecualizador Ah, para ya, tú sí. modificarlo. Y lo mismo pasa con estas. O sea, me choca que los sistemas como muy fancy no puedes ecualizar. Es como, a ver, ponle un montón de ecualizadores Sí, o sea, y pon ya tú- cada quien ajusta lo que quiera. Justo, que no esté ¿Por el qué? ecualizador para que tengas rock, pop, jazz, en vivo, No, concierto. o ponle 3 barritas, bajo, No, ni medios siquiera. No, y porque en uno altos. top de esto no necesitas No, 3 barritas, necesitas como 10. Sí. Sí, pero si no le quieres dar tanto control a la gente, ponle 3 barritas y ya. Pues porque mira. termina siendo relativo lo que le gusta escuchar a la gente. Chance a mí me gusta más bajo y a ti te gusta Sí, menos pero lo bajo. ajustas, a ver, si estás pagando uno de estos, yo quiero, o sea, y porque muchos de los que los pagan también dicen, oye, Mark Levinson, y no puedo ni siquiera ajustarlo. Sí, eso o sea, no está- estás teniendo un Harman Kardon o un Bose, ¿no? O sea, Ajá, estás teniendo algo top. O sea, Pues si quieres. pero
Pero bueno, al final a mí me gustó mucho, anda bien dura la camioneta. No sé si la tendría porque creo que es demasiado grande. O sea, a lo mejor por este tipo, es más, por menos dinero te compras la GX, que me parece que está muy interesante. O incluso la TX, que es 1.8, que es igual larga, o sea, que es para familia, es también pero está más pseudo padre híbrida. la GX, ¿no? Yo sé, pero bueno, pero la GX no es híbrida, No acuérdate. te importa, acabas de No, decir que no sí. te importa lo híbrido más que para performance. No, sí, porque va a circular diario. Nah, pero la GX es una... La A ver, GX se me hace el flagship. yo del no he Lexus manejado ahorita. los flagship de las otras empresas, pero esto o X7 o no sé ni cuál es la Mercedes-Benz, que tú sí las has manejado, ¿no? GL, No, GLS, ¿no? GL, sí, GL, pero es que la GLS es más lujosa. O Audi Q8, o sea, ¿qué Pero es que la preferirías? Q8 también es Sportback, es más chica. Tendría que ir termina contra la siendo- Q7. Tendrá que ser contra Q7. ¿Qué prefieres? ¿Q7, X7, esta cosa? Esta ¿Le cosa. habrán puesto el X700 para que sea 7? Igual que, que las competencias. No sé. 700, ¿por qué podrá ser el 700? No. O sea, yo sí me quedaría con la Lexus o el Audi. Ok. Yo me quedaría con esto, porque a mí la verdad los Lexus sí me gustan muchísimo. Y se me hace que la X7, como quiera, tiene 10 años que la sigues viendo muy similar. La Q7 es lo mismo. O sea, siento que esto como que en México por lo menos Más novedoso. llega a marcar algo nuevo y diferente. O sea, a veces esto en la calle es como de, ¿qué es eso? Sí, más la fresco. X7 ya es como, híjole, ya estoy harto de ver las X7s. Aunque no se vean tanto, es como ya es más de lo mismo. Sí. Esto sí trae como un aire de novedad y de cosas diferentes, que es lo que decías tú, que es un lujo diferente porque es un lujo japonés y no gringo o alemán. Pero por el otro lado siento que el interior sí está como que un poquito viejo. También. O sea, la pantalla es al centro donde ajustas lo de la altura del coche y esas cosas. Siento que ya se empieza a ver como entre viejo chafa, como que no está tan lujoso. Y un poquito redundante que lo tengas en dos pantallas, pero que eso tampoco hace Sí, muchas cosas. como que no puedes hacer tanto con una, como que nada más está como de adorno para que veas. Ajá. Y tampoco siento, o sea, evidentemente yo creo que la BMW trae mejores pieles y lo que quieras y etcétera. Esas las subes. ¿Eh? Esas las subes. ¿Las pieles? Sí, tú haz lo que quieras con tus cosas raras. Pero bueno, siento que... Mujeres, está hablando Sí, de no, pieles, ya sé, por huesitos. eso, que haga él Es sus que cosas es raras muy- que es quiera. muy nuevo nuestro Sí. niño. A ver, todavía. yo me tardé en entenderlo. ¿Ves? También. Pero ya capté después, bueno, pues ya. Pero... Dice Anselmo que desde el Y de más principio chico, había entendido. y ¿eh? desde más chico sí era de que vamos por unas pieles, Hijos de... por unos huesitos. Qué terror, discúlpenlos. Pero bueno, creo que sí está mejor de acabados interior. Cultura. Creo que una BMW. Pero sí se me hace mucho más padre esto. O sea, yo sí preferiría tener esto. ¿Ok? Yo concuerdo en que el interior pronto va a tener que sufrir un cambio, una remodeladita, ¿no? Sí. Una manita de gato. Pero, o sea, sí me gusta y además el manejo que tiene para el tamaño, no crees que traes algo tan grande. O sea, es No. bastante ágil. Sí, aunque sí ya a ciertas velocidades ya sientes que traes un Bueno, pero ahí porque ya bloquezote. sientes el peso que te va Exacto. ganando, ¿no? O sea, la física es física. Exacto. Pero al final del día, o sea, el arranque, por ejemplo, hay coches de grupo Volkswagen, por ejemplo, el Turbolag, que los sientes más lentos en el brrr que esta cosa que pesa 2 Sí. toneladas Por el y media. híbrido. Claro. Pero No, este es un avión. es a lo que voy, o sea, creo que se vuelven camionetas muy utilizables porque son ágiles y no es como ¿no? O sea, como Sí. no tenemos ese letargo. ¿No crees que les pueda estar pasando? Digo, en México no tuvimos Lexus hasta hace un año o tantito más. Pero ¿no crees que le esté pasando lo mismo que le pasó a Hyundai y a Kia cuando llegaron a México? Que ya estaban en el borde del cambio digo, Pues la puede GX ser. no, pero que ya está en el borde de cambio Puede ser. generacional, que ahí es donde ya se empiezan como a medio ver viejas. Digo, de diseño exterior no, pero en el interior. Los Lexus también no son conocidos por ser como muy fuera de lo del LFA y esas cosas. Como que son muy sobrios por adentro. Y son diseños muy longevos, pero sí tienes razón, o sea, como que la generación viene ya en sus Últimas. años, o sea, no son los primeros, ¿no? Sí. Salvo las creo que fue NX o no sé cuáles que tuvieron como un facelift apenas. RX, ¿no? Alguna es así. Sí. Y entonces, bueno, pues ahí como que lo ves más actual, pero esto a lo mejor ya viene con tiempo porque incluso las nuevas pantallas de Lexus, pues son estas pantallas que incluso las ruedas del aire están incluidas dentro de Sí. como la animación y en este caso no, Que luego por ahí dicen que es mejor comprar los últimos de una generación que los primeros. dicen. Dicen. Pero bueno, abajito de 2,5 millones de pesos. Por Correcto. si están interesados. Correcto. Y si no, Y si no, no importa. ni modo, no pasa nada. Qué bueno que nos escuchan. Bueno, y la otra tuve un Mini Cooper convertible. La verdad es que soy cero de convertibles, creo que son para la crisis de los 50, entonces me voy a esperar a llegar y ya les contaré.
Pero Que la están verdad, a punto de morir, ¿eh? ¿Convertibles o los minis? Los convertibles. Los minis En también. Estados Unidos se están vendiendo nada y era el lugar donde más se vendían. California Sí. prácticamente y tal vez Miami se acabó. pero te odiamos, California. Sí. No, pero al final creo que es un producto raro que tiene un nicho, como dices tú, que va como, no quiero decir en decadencia, Sí, en pero decadencia. que va bajando. Y que al final, por ejemplo, si a mí me lo preguntan en una ciudad como la que vivimos, que es Ciudad de México, para quien nos escucha de fuera, es muy complicado tener un coche con capota. ¿Por qué? Pues, por seguridad. Por pura seguridad, porque te den una bajazo. Porque te van a matar. A ver, duda, ¿es este que está en la foto o no? No, ese es John Cooper Works. O sea, bueno, pero es que, Es el es que ese, el entonces que yo traje. no lo tienes en tus Oh, noticias. disculpa. ¿Ves? No haces tu tarea. Discúlpame. ¿Para qué sirves pero no- entonces? Me retiro. Mi- Pero al final creo que es un coche, vamos, poco comprable o utilizable. O sea, prefiero un normal, un S, Un un coupé. Hot Chili, un coupé, exacto. La motorización y todo bien, porque pues sabemos que es un coche chiquito. Bueno, ya no tan chiquito, pero la proporción es buena porque jala, porque suena bonito, porque corre, porque es dura la suspensión, porque la relación entre ejes es corta. Pero creo que Mini tendría que enfocarse a... O sea, sí el convertible creo que puede estar como muy pasadito ya de moda, hacer los otros. Y lo que es cierto es, ha crecido tanto que en el manejo, por ejemplo, yo contra el R56 me llevé hasta darle duro en las curvas y sí sientes un coche mucho más grande. O sea, ya no es... Sí, ya no es un go-kart. Exacto, o sea, es- ya esa sensación de que es mucho más predecible, no estoy diciendo que se maneje mal, ojo, o sea, estoy diciendo que se maneja todavía muy bien, pero creo que en que hacerlo crecer, conforme han pasado las generaciones, está perdiendo ese feeling dinámico, exacto, tan bueno que tenía. Justo te iba a preguntar si te recordaba tus tiempos de gloria y de lo que era o no. No, o sea, por ejemplo, sí lo A tu manejé. prime. Sí, A a mi tu prime. prime. A tu ándale. prime. Y sí básicamente. dije, prefiero, o sea, me gustaba mucho más el otro envase. Y eso que era un 1.6 litros turbo, estos ya son más grandes los motores, o sea, tienes más volumen, pero siento que el coche no es que pierda su esencia porque se sigue manejando bien, o sea, insisto en eso porque sé que van a quejarse, pero Ya no es un mini. sí, ya no es. Y ya no hablemos de los más grandes, ¿no? Es que ya es un BMW o sea, es un BMW con nombre mini. Sí, totalmente. O sea, que si los ves dices está padre, pero pues ya no es un mini. ¿No te molestó tu tablero pantalla que Y todo por el mundo en ejemplo, TikTok se queja? sí, la pantalla, esa era otra. O sea, parece una pizza porque es delgada, redonda. Ya perdiste el velocímetro aquí análogo que hace mucho Me tenías. interesa mucho usarlo. O sea, me interesa mucho probar el coche. Sí, vamos a Dicen- pedirlo. Dicen que el CarPlay, confírmame, que se ve rarísimo Es porque un como es un cuadrito, Sí, claro. te queda O sea, todo el contorno Tienes una gigante. pantalla así, que además le dices, hey, Mini, tiene un perrito, Spark, y así está. Eso O sea, es está una pantalla padrísimo. redonda. Redonda y Sí. plana, pero haz de cuenta que tienes, o sea, un sartén ahí. Es pues. una pizza de masa delgada, Exacto, haz de cuenta. Domino's, patrocínanos. por favor. Pero metes el Apple CarPlay y entonces, pues, es un cuadrado que va dentro del círculo. Por ende Entonces, se cierran los se ve feo. espacios. Sí. No, porque tienes un extra Tienes como alrededor. los contornos todavía de la pantalla normal. O sea, de la pantalla, pues, pero por Pero, eso se ven ajá. en negros. No, porque tienes se ve lo del como- aire, o sea, tienes algunas funciones del coche. Pero la verdad es que acoplar, claro, o sea, estamos acostumbrados a que esto, el formato es 16. Que todo es cuadrado. Sí, exacto. Y que todos Y de cuadran. repente tienes un círculo ahí. Salvo en la naturaleza. ¿no? Es que como que se quisieron regresar muy a los orígenes de lo, Claro. de lo Pues es que que nunca traían habían esos quitado coches. esa parte redonda y siempre había tenido una pantalla al centro con el dial análogo de la velocidad y luego cambiaron a la otra pantalla. Pero, por ejemplo, eso. Y luego el tablero tienes una tela que está hecha para que jueguen con los LEDs de abajo, entonces tengas diferentes colores. Pero la tela, yo no sé, o sea, qué tan duradera Je ne será. sais pas. Exacto. Y luego el volante tiene el tercer brazo. Es Es como un como, strap, ¿no? sí, Como como una- un nylon, un strap, como estos de velcro. Como Ok. para cargar la cámara. O sea, como raro, exacto. Igualito Chafa. como el de cargar la cámara o el de tu backpack, ¿no? Sí. Entonces, raro. Como que hay cosas que dices. ¿Quién ¿no? autorizó esto y por qué? Espero que lo metan a una tumba. Pero, Pues más bien, ¿por qué están ahí? no, pero es que está padre que, o sea, a ver, no lo he vivido ni nada, pero está padre que ofrezcan algo distinto. Está cero Sí. ergonómico. Está terrible. Ok, pero podría No hay ser que un buen defenderlo. inicio para algo. O sea, lo del nylon eso. Ay, ¿qué? Ah, pensé que me están callando, no. Sí, sí, uy. Lo Es del que- nylon eso, o sea, habría. Ahí la estás ya viendo. O sea, ya por más o ejemplo, menos lo esto estamos mismo viendo. que está ahí en pantalla, que es como la tira de nylon, Ajá. la tienes aquí. Entonces está rarísimo, no está mal, o sea, está O cagado. sea, yo no sé si más bien a la hora de girar te llega a estorbar No, algo. nada, y porque, si no, pues, nada más giras está por afuera. chistoso verlo que sea distinto. Sí, o sea, yo todo el tiempo iba como
¿sabes? Me generaba, lo agarraba y era como, O ¿qué sea, es si esto? estás de tentón, lo puedes romper y te quedas No sin creo que tu- lo rompas porque se ve que es... Ahora, se puede vencer con el tiempo, eso sí. Pues no sé, ahorita, o sea, el que yo ahorita está tenso. estaba tenso así, pero que se sentía hasta Como si fuera otro brazo. rígido, ¿no? Y el tablero, o sea, como de tela, está raro. O sea, al final, no estoy diciendo que esté mal, porque como dices tú, ojalá nos hagan muchas marcas cosas diferentes y generen controversia, porque todo está siendo igual. Pero se siente muy raro. Yo prefiero esto. A lo mejor habría que tener más trabajo que tener 3 pantallas al frente. Sí. Sí, o sea, porque esto está más interesante te porque los distraes otros solo son en un lugar. literal 3 bloques se está quejando puestos del ahí. Megane. En la cabeza está pensando en Megane. No, de hecho estaba Y de la pensando Lexus. estaba pensando, no, porque estaba pensando en los Porsches, en todas esas madres que les ponen 3 pantallas, así que no estoy, hace estoy sentido. O sea, 100% de acuerdo contigo que si te vas a distraer, que sea solo en una pantalla Ajá. y que controles todo ahí. Pero que esté enfrente de ti, no a un Pero, lado, porque si exacto. no tienes que voltear a un lado mientras vas manejando, está Exacto. peor. a ver, es que justo. Y luego si le metieran el monitor tipo Volvo o Geely, o cuál es el que nada más haces tantito así que decíamos el otro día y Sí, sí. Ah, sí, el de la y es- Subaru. y es Regresa, como, pon güey, atención. espérame tantito, estoy cambiándole Bueno, el... a lo ¿no? mejor sería cuestión de, ok, un primer inicio y ya lo vas perfeccionando. Porque, a ver, digo, más bien porque ahora hay mucha necesidad de voltear hacia algo que esté pasando, mientras que antes los Mini pues tenían el dial al centro, El tacómetro. el tacómetro, y pues volteabas igual, ¿no? Y El me problema es pasó que nadie algo te muy regañaba. chistoso ahorita que dices eso. Sí, claro. Nada más que ahora necesitas más cosas en que fijarte. No, y porque que en tu pantallita está el aire, que en tu pantallita está el modo de manejo, que en tu Ajá. pantallita está el start-stop. Sí, ya antes tenías las palanquitas, al menos que como quiera te los medio aprendías y las picabas. Exacto. Y ojo, la otra es, tienes 1000 menús para llegar a pagar un start-stop. Entonces, lo vuelven mucho más difícil. Y a mí lo que me Odiamos pasó, otra vez. que sí te puedes burlar, es que cuando me subí, lo primero que hice, la primer palanca es la de velocidades, ¿ok? Es tu parking, drive y así. Ok. La siguiente es la ignición. Ajá. Estoy parado, quise abrir la ventana Pones el coche en drive. y le moví la velocidad. Porque yo estaba acostumbrado a que tenías la apertura en los minis antes, era al centro. Y ahora ya está en las ventanas, en Ok. la descanso En la brazos. puerta. Ok. Pero es que hay cosas de ergonomía que están tan raras que tienen ciertos coches que, por dar un ejemplo ahorita, con la Ioniq 5 me pasó lo mismo Ajá. a mí, que traes tu palanquita que yo le decía a Cabeto, a ver, por pura lógica de cómo funcionan los coches normales, tú estás acostumbrado que cuando estás maniobrando, drive es hacia abajo y reversa es hacia adelante. En esta, por cómo funciona un coche, tu drive es hacia adelante y tu reversa es hacia atrás. Lo mismo en la Tiguan. Entonces, Sí. la Tiguan ya trae perillita igual. No, la trae es aquí arriba la como palanca los arriba, 84. pero Bueno. giras hacia atrás y es reversa porque el coche va hacia atrás, giras hacia adelante y es drive porque pero es Es de esas cosas que... contraintuitivo de lo que teníamos nos estábamos Porque sí te acostumbrados. pasa que estás estacionándote Sí, o porque antes maniobrando parking era hasta enfrente. Sí, reversa, Drive, ajá, hasta drive. atrás. y cuando estás moviéndote o llegas a estacionarte vas en drive, pones reversa hacia adelante y después drive hacia abajo. Entonces de repente Y estás acá maniobrando era en esta hacia cosa. abajo y hacia arriba parking. Sí. Sí, Que claro. ahora, creo que también nosotros tenemos muchos problemas con eso porque probamos muchos coches. Sí. Y entonces siempre, o sea, vamos, al estar cambiándote de coche es como de, ay, y es que este debería de funcionar, o sea, a mí me gustaban las rueditas, ¿no? Pero luego de las Land Rovers, es que se mete la ruedita y luego se atora y no sé qué madres. Y eso es como, pues está padre, está diferente y es otra cosa. O sea, a Ahorita ver, con- si es tu coche sí te terminas acostumbrando, Exacto. pero si estás manejando uno u otro, o sea, a mí sí me pasó que de repente estás moviéndote para Y- estacionarte y de repente juras que ya pusiste reversa y no, estás en drive, aceleras y se va el coche Y para por adelante. otro Es como, lado, cuando manejamos tantos coches le encontramos muchos peros a muchos coches, que luego nos dicen, Claro. es que es una tontería. O sea, a mí me pasó con la Lexus que venía y dije, la voy a poner en manual. Y entonces manual, o sea, es la palanquita como del Prius y manual pues es hasta abajo. Y no sé si te tocó verme en la autopista esta urbana, esta madre, que me quedé parado. Porque cuando lo quise regresar A neutral. te a fuiste. neutral, me fui a neutral y ya no aceleraba. Y le pasaba hacia abajo y no entraba, o sea, no era drive. Pero estás en Me modo- tenía que dar hacia la izquierda y hacia abajo. sí, claro. Pero entonces me frené a 20 kilómetros por Sí, hora para ver en la cómo autopista era. porque no sabía Claro. cómo era. Y como ya estaba en neutral, o sea, me iba para abajo y me iba para arriba y no se movía, no me pasaba velocidades ni nada. Me tenía que son pasar. cosas que ya cuando es Es tu una- coche, como Sí, que lo entiendes sí, y pero- Pero aprendes justo a decía, usarlo. es que no entiendo Pero cómo... son cosas o sea, raras. Sí. Claro. Y es peligroso. Claro, sí, sí, sí. Pero como dices tú, es porque estás subiéndote a muchos coches diferentes Exacto. dentro Sí. de un tiempo corto. Porque si fuera el tuyo, te enseñan al salir de la agencia Y ya te aprendes de vale, memoria. ¿no? Es lo mismo que con algunos chinos ahora que estás en drive
y para irte a parking es 2 veces, o sea, no es como una Ajá. vez la palanca, es 2 veces. Entonces, cuando no lo haces así, te quedas en neutral. Sí, Y entonces es como, es un problema. claro, si es tu coche diario, pues te acostumbras desde el día 2, ¿no? Sí. O sea, porque lo entiendes, pero sí son cosas que no es que pidamos una homologación, pero que sí está raro. Pero para cerrar el tema del Mini, es un coche divertido, diferente, que no es tan mini como antes. ¿Lo tendrías? ¿Cuánto cuesta? En convertible no. 700 y cacho, ¿no? El precio no me sé bien porque como te dan, ya sabes, Opciones. que viene con adicionales. Y el con y el sí y el. Que el fíjate, pop, me el pareció plus, curioso ahorita el que, bla. que estabas viendo las fotos del 800 tablero. y el John Cooper es 849. Yo preferiría tener un John Cooper. Yo prefería un Yaris. Eso, después de 52 capítulos no vamos a cambiar a Sebas. Sí, no. Pero No. bueno, me Le hizo pareció- mucho daño ese Toyota. Me voy a comprar uno. En el tablero, enfrente, trae el. ¿Cómo se llama? El heads-up display de los minis viejos. ¿Te diste cuenta? En el convertible no. Me urge probar un mini, a ver si nos pasas Hablamos. contacto, ¿no? Sí. Va. Listo, pues vamos a las noticias. Noticias. Tú traías una que querías sí o sí decir. Sí, a ver, que ya es una noticia un poquito vieja, de una semana, básicamente, porque estamos grabando el episodio a destiempo. Pues es que vamos a grabar, bueno, ya grabamos aniversario Exacto. y el siguiente porque las agendas están apretadísimas. Exacto. Pero entonces se presentó el Dodge Charger Scat Pack 2026, que es all-wheel drive. Es 6 señor. cilindros, el Hurricane. Hurricane, ¿no? Ajá, el es el high 6 output. cilindros que es biturbo eso, ¿no? Sí, el Twin Turbo, creo. ¿Twin turbo? Twin Sí, Twin Turbo. según Ok. yo. 550 caballos de fuerza. Es Biturbo. all-wheel Bi- drive. biturbo. Pero lo interesante es que le puedes apagar el all-wheel drive para que solo sea tracción trasera. Se acaba justamente de presentar que va a estar, es más barato que el eléctrico, por suerte. Y cuando se presenta este vehículo, le preguntan al CEO de Dodge que si le cabía el Hemi. Y pues él dijo que sí le cabe. Que no te sorprendas. Que no si te sí me sorprendas. cabe. Exacto, le o sea, cabe. como que dijo o dio a entender que el espacio está hecho para que viva esa bestia de nuevo, ¿no? Exacto. Ahora, alguien preguntó en redes que si es una marca, o sea, y esta pregunta quiero que ustedes contesten, si creen que es una marca que va a vivir de glorias pasadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a seguir viendo puro Charger, Challengers y la Dodge, la SRT, la Hellcat, porque también ya hay modelo Renovaron. 2026. Colores nuevos. Colores nuevos, Franjas nuevas, franjas frenos nuevas. nuevos. Entonces, esta pregunta se me hizo interesante porque viendo lo que trae Dodge, que es un Attitude, que es un chino, ¿no? Que es un GAC, que es el MPAU, y lo que viene, ¿qué contestarían a eso? Yo no creo que, a ver, Dodge tampoco es como que se venda en muchos lados del mundo o que sea importante en muchos lados del mundo. Yo no creo, más bien yo creo que esto les da para respirar un poquito, más no creo que les dé para sobrevivir. Porque, sea lo que sea, el Charger físicamente no gustó, el nuevo Charger no gustó. Ya, o sea, se ve viejo, la parte trasera se ve muy vieja. Ok, les dio tantito aire poder meterle el Hurricane. Les va a dar tantito aire meterle un Hemi. Pero pues lo mismo pasa con la Durango. O sea, la Durango, que Ya si está ahorita sacaron viejísima. como una versión tipo Super B en color verde con detallitos en champaña y así, que lo habíamos visto en el Last Call de los Dodge. Sacaron el Last Call de la Durango. Como Last Call sin Sí, ser pero ahora es Last la Call. Ajá. Hellcat Jailbreak 2026. Y exacto, pero eso, o sea, pero si no la renuevas, si no la modificas, si no traes nuevos productos, si nada más te quedas, o sea, porque literalmente, ¿qué te queda? Journey, que no- La Journey, pero la Journey en otros lados del mundo no se vende. O sea, en Estados Unidos no y la existe. Journey es China, o sea, exacto, no Exacto, puede ir China. a Estados Unidos ni Canadá. Eh, y lo mismo que el Latitude. O sea, en Estados Unidos venden el Charger en sus diferentes variantes, 2, 4 puertas, eléctrico, No, ICE, eléctrico. Durango, y pues se acabó. That's it. Y ya. ¿Qué más tienen? Que fíjate, O sea, no creo que sobrevivan con esos dos modelos O sea, por mucho tiempo. por eso a mí se me hizo muy interesante la pregunta, porque creo que sí van a vivir, o sea, al menos esto les dio aire para 5 años, híjole. ¿no? Y viendo, porque si llegaran a entrar los chinos a Estados Unidos, o sea, ojo, porque yo creo que este tipo de productos, como dicen ustedes, si no cambian, o sea, tienes ya la motorización probada, está bien, pero si no le das un downsizing con algo interesante a la gente o algo plug-in hybrid y que le cambies el interior y lo hagas mucho más actual, y no por más actual digo que metan 3 pantallas como fue el caso de Cherokee,
Pero no le veo un futuro asegurado. Porque la Hornet, que es otro que se vende, que es la Alfa Romeo Stelvio, Ajá. es un fracaso. Pues en no le fue ventas. bien, sí, Nada. nada. es la, Es la la Tonale, otra, ¿no? la La Tonale. Tonale, ajá, La no la Tonale, Stelvio. perdón, la Tonale. Tonale. O sea, yo ya viéndolo ahorita, fíjate que el coche a mí sí se me hace bonito. O sea, tiene el Charger A este. mí me gusta. O sea, Sí, a mí no me gusta. hay unos specs, hay luego uno negro, el verde que está en las fotos, esas también se ve muy padre. A mí sí me gusta. Es que Sí me gusta, pero no siento, o sea, es que tampoco siento que puedan vivir de glorias pasadas porque ya entra una nueva generación que chance ya no está creciendo con que existe un Charger SRT8 o un Challenger SRT8. Y si esto es lo nuevo y es un 6 cilindros, lo que quieras, y no trae un performance de miedo, que sea lo mismo que un M3 o un M4, Justo. hay un M3 y un M4 que sí son de gasolina, que son 6 cilindros, que jalan como diablo, que son all-wheel drive. O sea, si no le da batalla a uno de esos, a un BMW, a un M3, un M4, no creo que tenga espacio en el mercado. Sí, a un C63 que vienen ya con hibridación. Sí. Y están. O sea, es que con la hibridación les dio un punch horrible a AMG. Pero lo peor es que el estandarte sigue siendo el M3 y el M4. Sí, A bueno, mí por me parecen historia, horribles. No, o no, sea, no, porque es lo que más se vende. Sí. ¿En dónde ves esto y te parece bonito? A mí No, sí me el dos gusta. puertas. Este verde O sea, sí se ve bonito. pero el dos puertas, por ejemplo, ahorita vamos a poner la foto del naranja. El frente vamos a hacerle zoom para borrar todo lo demás. El frente, ahí está, estás viendo un Camaro con un cofre rarísimo. A mí sí me Ves gusta. A el mí sí centro me- y ves un Charger viejo con una joroba y ves la parte trasera y ves un Charger de patrulla Es viejo. que siento que O es sea, de esos no es coches- bonito. A lo mejor si lo ves así dices, no está Ve, tan mal, se pero ve cuando te bonito. empiezas a. Eso cuando está te- impresionante, Cuando te empiezas no, a fijar en detallitos, se ve feo. O sea, ves justamente el frente así cuadrado y es como un Camaro. Pero es que depende, es lo que te digo. Mal O sea, hecho. ese se ve, el naranja se ve muy mal, este verde se ve muy bien. A mí sí me gusta. Yo soy de la idea de que no se ve bien en Sí fotos. se hay que parece verlo en en persona. el frente a Camaro. Al Camaro viejo que tenía los faros. Como cuadrado, ¿no? ¿Te que es como acuerdas? A los cuadrados. sesenteros. Ajá, pero yo sí lo veo 6 biturbo, chance. Pero sí, precio. Mata carita, ¿no? O sea, si llegan a un precio muy, muy alto. Tiene que llegar abajo de los BMWs. Exacto. Te vas por un M3 sin Está pensarlo. creo que en $50,000. Oh, hay que ver en cuánto llega aquí. El problema va a ser en Aquí, cuánto lo pero tasen. México no es un. Bueno, desgraciadamente México no es un buen. No, pero le estamos hablando a gente que compra en México. Claro, eso sí, es que lo va a terminar matando, por otro lado, es que pues esto no sirve para patrulla, ni de chiste. No hay manera. Y se vendía, yo creo que Dodge sobrevivía mucho Pero por pues las México patrullas. también ya no... ¿Cuándo has visto patrullas ahorita que sean Las- coches imponentes? las nuevas, las La- BYD, las Shark. F-150. No, las F-150 están Ok, hermosas. Sí, pero ¿cuánto tiempo no estuvimos viendo que traían No, que ya hay cretas, que la camioneta madre, nueva. que... Bueno, la... Eran Ford. La También es Police, Ford. la patrulla, Claro. la Sí, Explorer. pero no, quién sabe cómo les vaya a ir, ¿eh? A ver, no creo que desaparezca, pero pues aquí en México al menos van a tener que sobrevivir de la Journey y del Latitude. Aquí en México sí. O sea, si lo traes, si sacas uno con el Hemi, tracción trasera, yo creo que sí te... 5 híjole, años, no más. Te O sea, puedes medio no, defender de pero- algo. Pero 5 años. En lo que averiguas qué vas a hacer con tu marca. No, yo creo que van tarde. O sea, digo, sabemos que tuvo muy malos manejos, ¿no? O sea, el De hecho Carlos de que, Tavares no vas a estar hablando. el hecho de que casi matan a la marca por hacer solo eléctrico esto, o sea, los rescataron con un motor que ni siquiera yo creo estaba pensado para montar aquí. Simplemente que tenían un espacio tan grande que fue de, pues cábelo. O sea, si cabe hasta un Hemi, le acomodamos el Hurricane. Que en una de esas van a salir con que un Hemi es más chiquito en espacio que el Hurricane. Pues quién sabe, puede Porque ser. ya ves que luego... Puede ser, sí. Que también, a ver, Mangueras, siento el yo que intercooler. los como muy fanáticos de la marca viven de la esperanza de que el Team Koenigsegg les vaya a regresar la Sí, gloria. Pero no. Y creo que tampoco Es va a otra ser un época. héroe. No. O sea, a ver, sí puede hacer muchas cosas, sí puede meter la mano en varias cosas, pero tampoco es como que solito él vaya a llegar a salvar la marca y darle la vuelta y que otra vez todo sea color de rosa. Correcto. Pues vámonos al tema principal, ¿no? Vámonos al tema principal. Que son los autos que nadie quería y hoy en día son íconos, leyendas o todos los quieren. Así es. Exacto. Producción a prueba. ¿Puedo empezar yo con No. uno muy importante? Cállese. A ver, sí, está bien, pero ¿por qué? O sea, vamos a hablar ¿Quieres cada que uno por explique por qué? Y además es un coche que a mí me caga. A ver, tengo miedo. Pero ¿por qué son tan buscados ahora? O sea, vamos a Porque mencionarlo lo eso. pusimos de moda en Outcast. No, ¿Del ya sé cuál y no Aztec? quiero. Oh, sí.
Qué bueno Pero que lo Aztec dijiste no tú, creo- porque Nadie si no... quiere un Aztec si no- hoy en Pero día. Aztec no la no creo querían que ni sea tan moda Hay barato un tampoco. montón de gente, es que espera. bueno, ahora resulta que a todo el mundo le sí, gusta. justo por eso ¿no? voy. Esa es la otra. Para mí siempre fue un coche espantoso. Y hubo gente que desde hace mucho lo consideraba un gran producto como tú. Ajá. Me queda muy claro. Pero como que hay un hype hoy alrededor de Aztec que todo el mundo dice que era un camionetón. Y desde mi punto de vista nunca lo fue. Entonces, no es un coche que hoy encuentres barato, no es un coche que hoy, bueno, sí barato, ¿Encuentres sí. cuidado? Que encuentres más bien Sí. cuidado, que valga la pena. Pero yo lo quería mencionar como número uno antes de que empiecen con sus cosas fumadas de millones de dólares. Porque me parece impresionante que dentro del gremio de los que hablamos de coches, de repente salió mucha gente que le gusta el Aztec. Y después hablando con los seguidores, también es una camioneta que les gustaba. Es que Y en su momento, por algo desapareció pronto, porque no pegó. Pero recordemos que vives en 2025 en donde las redes sociales pusieron de moda que ahora toda la gente le gustan los coches y que ahora toda la gente que supuestamente le gustan los coches, les gustan los coches horrorosos Y saben de coches. y todos saben de coches. Yo no lo dije, lo dijo él. Entonces, no, pues No, sí. sí, O tienes sea, a razón. ver, dime si, digo, eran épocas diferentes, pero yo en la escuela era el rarito al que le gustaban los coches y entonces era como de, o sea, Sigue siendo el rarito al que le también gustan sigo los siendo el coches. rarito al que le gustan los coches, pero antes era como de, pues a nadie le gustan los coches, o sea, era raro. Y hoy en día a todos les gustan los coches. ¿Por qué? Por TikTok y por la Yo ahí pandemia. tengo una ¿Queja? forma de ver de por qué ahora a todo el mundo le gustan los coches. A ver, A ver. Y que a lo mejor va un poquito con el tema. Me intriga. Antes, digo, Sebas ya lo hemos platicado, o sea, antes la gente que verídicamente le gustaban los coches, le metía manos a sus coches. Claro. O sea, no podías tener un Ferrari y no lo mandabas a la Ferrari a que lo Te le ensuciara. dieran a que Don mantenimiento. Enzo Ferrari le metiera la Ajá, mano. o sea, tú solito le metías la mano, tú solito lo modificabas o lo cuidabas o le dabas su servicio O no y te todo vayas eso. lejos, justo la afinación. Sí, ¿No? exacto, O un los servicio. frenos, los hacías tú. Tú los tenías que hacer, Correcto. entonces los supercoches y eso, pues era algo que tú lo tenías que hacer. Ahora, es muy fácil, entre comillas, para los que no me están viendo, es muy fácil que alguien vaya y se compre un McLaren. Vamos a y hacer cualquier enojar a cosa mucha gente, se los ¿no? manda a la McLaren, se los manda a Ferrari. Entonces, alguien que ya compró una casa y tiene dinero, busca el siguiente gasto grande es un coche. Entonces, pues por eso ves tantos autos en reventa y eso. No es gente que le gusten, o sea, es gente que no sabe de coche. Nada más es gente que tiene la lana para tener un Ferrari o un Lamborghini porque no tienen que gastárselo y entonces O, los no, tiene o y... por estatus y que quieren. O por estatus. Que también es muy Porque de moda dice, ahora. y cualquier cosa pues se los manda. O Porque sea, porque de repente ves entrando el Cupra en una, perdón por a haber ver, escogido cuidado de Cupra. no vas a No estar me hablando, ¿eh? odien, pero de repente ves el Cupra entrando en una vecindad. Que Ajá. hasta le doblan los espejitos y no cabe ni el coche y por ahí mismo suben todos. Claro, hoy puedes adquirir un préstamo para muchos coches, muchas marcas, pero mucha gente a veces va a comprar el loguito porque es como de me bajé de mi Cupra, Sí, sí. me bajé de Lujos mi BMW, vemos, deudas me no bajé de mi sabemos. Audi, ¿sabes? Sí, sí. Y no es realmente como dices tú. Ya quiero no es un hoy tema de pasión, Exacto. de por qué. O sea, porque hay muchas cosas que nos pasa aquí en el garage que justo nos dicen, pero ¿cómo le haces para el mantenimiento? Es que yo no compraría uno porque el mantenimiento, porque las refacciones, y es como, a ver, entonces no te gustan los coches. Claro. Porque no estás No lo dispuesto sufres. a esto, no estás sufriéndolo, ¿no? Entonces, ahí es donde van muchos coches y creo que por eso mismo voy a empezar con un coche que creo que es muy de entusiasta desde que nació A hasta ver. ahorita, hoy en día, pero que en su momento nadie lo quería y vamos a hablar del Ford GT del 2005. Yo lo traía, ya lo tendré que eliminar. pero sí Ese estoy de coche en su acuerdo. momento costaba más o menos $150,000 cuando empezó. Estamos hablando 2005, hace 20 años, cuando el dólar estaba a 10 pesos. Era mucho dinero. O sea, no es lo mismo que ahorita, ¿no? No es lo mismo que si me dices, hay 3 millones de pesos ahorita. O sea, bueno, o más bien, $150,000 a 10 pesos no era 1,5 millones de pesos. ¿no? Y era mucho dinero para un Ford. Y era mucho dinero para un Ford y por eso es que no pegó. Nadie lo quería. O sea, nosotros tenemos la anécdota que nos ofrecieron uno en Texas, en Laredo, en la agencia de Sames. Era rojo con franjas blancas. Nadie lo quería. Lo tuvieron años abandonado. Y entre mi padre y otro amigo querían comprarlo, pero decían, es que es mucho dinero para un Ford y es mucho dinero para un coche. Claro. Nadie sabía que 20 años después el coche ahora valdría, hace Medio poquitos, millón de dólares. ahorita se la fue versión el Gulf, en iba en 900 iba y en cachito 800 mil Sí, dólares casi van a llegar al millón. a 18 pesos el dólar. Sí. Entonces ya es
un brinco monumental y ahora ese coche, pues evidentemente porque originalmente sale por el centenario de Ford y ahorita que sale el 2016 salen con ¿cómo se llama? motor Con el nuevo, la nuevo, aerodinámica. el nuevo y todo eso. Y pandemia hace que suba muchísimo el precio y que ahora sea un coche muy cotizado. O sea, aquí en México los que se ven en venta más o menos andan entre 7, 8, 9 millones de pesos. Y ahorita sí, cuando lo compraron lo tenían puros apasionados de Ford y los que los tienen ahorita son puros apasionados de Ford. Un güey que tenga dinero ahorita y que esté buscando un Ferrari, un Lamborghini, no se va a comprar un Ford GT. No lo voltea a ver. definitivamente. ¿No? Sí, estoy de acuerdo. Ese es mi primer auto. Muy bien. Acepto. Y ya me desquité con todos los pseudo aficionados de los autos. Sí, ya vi. Sí, hoy vienes furioso. Sí, acuérdense que me ando sintiendo mal. Y además tiene prisa el señor Cabeto, así que vamos a apurar. Pero bueno, yo traigo el DeLorean DMC-12, que también no lo quería nadie porque era lento, era pesado, Era era malísimo. malo, era Pero- malísimo, era problematiquísimo. Mantener el metal era un cohete. O sea, mantenerlos en general era un cohete. Y después de la película de Back to the Future, resulta que a la gente le encantaba y que todos querían tener uno como la máquina de Volver al Futuro. Y se empezaron a hacer todas las modificaciones para hacerlos y se volvió bien famoso y ahora valen un platal, entre comillas. Y es puro hype. Sí, Es porque mucho es hype. malísimo el coche. Es malísimo. O sea, O sea, es un 4 cilindros lentísimo, porque pesa... con interiores de Suru. Sí. Y la neta es, a ver, a mí me encanta y me encantaría tener uno. Y este sí es uno de los coches que siempre he dicho, este sí lo volvería eléctrico. Que a ver, tampoco es tan Pero bonito. yo lo tendría con No empieces. el último que salió en las películas que tenía el conversor que Ah, ya, o sea, como todo lo de atrás el flux tipo la película- capacitor. exacto. O sea, solo por eso, o sea, ¿Ves? Tú porque eres parte del problema. claro. Tú traes un Subaru por Sí. ver Rápidos y Furiosos. No. No, Pero yo no era, traigo coche, o Subaru sea, por ver era Rápidos muy y malo. Furiosos. Ahora, no sé si ahorita ya, o sea, se volvieron legendarios por lo que significó en la película, pero no Sí. sé si ahorita, o sea, vamos, un entusiasta, es que no, es un No, coche que no no, sé es- si busca. Pero sí se volvió famoso, o sea, se volvió mucho más famoso. Es O un sea, coche, ¿cuántos no has es un visto? coche de moda. Sí. Punto. Y es un coche que definitivamente si está dentro de tus opciones de compra, seas coleccionista, entusiasta, no va a ser un coche que voltees a ver primero. Y no vas a manejarlo, lo vas a tener ahí nada más por decir, está padre y ya. Sí, o sea, vas a poner un bar de coches con temática de coches, lo pones y wow, está Sí, increíble. eso sí, llama la atención por lo que Y lo significó. pones en la entrada ahí junto a la barra y sería de no mames, hay Porque o sea, tampoco, pero nada más. tampoco es algo bonito, pero es algo que la gente conoce, o sea, como que todos se identifican con. O sea, si no hubiera salido en la película, hubiera desaparecido. No, hubiera sido un coche gris que pasó en la historia como cualquier otro Que De noche. ahí sería interesante a lo mejor en algún momento. Comprar uno. No, deja tú eso. No. También. O sea, en alguna temática del podcast, Sí. si quieren luego lo podemos discutir o nos lo escriben. O sea, como contar historias de ciertas marcas o de personas. Porque este DeLorean, o sea, creo que se llama John DeLorean, fue un güey que desfalcó un montón de empresas, fue Quebró como medio todo. un Ponzi scheme, desfalcó un montón, terminó quebrando todo, lo metieron al tambo, o sea, tiene una historia muy interesante y no volvió a sacar otro coche. El diseño era de Giugiaro, por ejemplo. Pero que- salió del bote. Sí, salió del bote, ya murió y endeudadísimo, pero le robó un montón de gente. Diseño de Giugiaro y gracias a este se hizo, por ejemplo, el Lotus Esprit, porque le gustó mucho a ¿cómo se llama? Colin Chapman, que era el fundador del Lotus. O sea, le gustó la forma. Le gustaba la forma y Ya. entonces contrata a Giugiaro para que en el Inter se diseñen como que al mismo tiempo, o sea, vamos. Ah, ok. Pero Eso es está un coche buena. muy interesante. Podemos hacer uno de oldies. Y sí. Oldies, Ajá, but goldies, No, but goodies. goldies. No. Yo Pero tengo otro. bueno. ¿Por qué no te gustan las Vas. figuras Hablando de nomás? hype de películas. A ver. Ah, ya sé cuál vas a decir. Eleanor. Ah, no sabía entonces. Eleanor no era un coche fácil de manejar, Ajá. ¿no? Pero es que hay que definir Eleonor, porque también O es sea, un- bueno, Eleanor, el de la película, ese Mustang 60 y que era 8. Es 67. 68. O sea, es, Siete. sí, 67. Que al final del día, vamos, es creo que una historia muy similar a lo del GT. Llega a la pantalla grande, todo el mundo quiere empezar a tener ese coche modificado, ¿no? Cuando muchos no volteaban a ver ese tipo de Mustangs. Y ese tipo de modificaciones. Y ese tipo, exacto, porque es grotesca, Sí. ¿no? feo. Ajá, o sea, yo lo veo y sí, a ver, yo sí acepto aquí frente a la cámara Te encanta. que me encantaría tener uno de esos. ¿Por qué? Porque crecí viéndolo, cómo voló el puente y es un coche que suena bonito, pero que al final del día no era un coche fácil de manejar, era un coche difícil, era duro. O sea, agarró vuelo gracias a la película y se volvió uno de los emblemas, porque también dentro de la película lo manejan como el unicornio,
cuando hay mejores coches, y lo platicamos cuando Vaya hicimos que nuestra sí. lista, hay muchos mejores coches dentro de esa película que podrían ser mucho más deseables, que podrían ser mucho más icónicos, y por ser el protagonista de la fuga y de llegar a salvar al hermano, pues se vuelve un coche de culto, todo por una película. Y que yo creo que, o sea, han de haber elegido, porque 60 segundos hay una película anterior, que bueno, si no han escuchado el capítulo del podcast, hay uno de 60 segundos. Sí. Hay una película anterior y pues el Mustang era lo que había en esa época y lo más top que había y les encantaba meter al Mustang como íconos, como personajes Como en en las Bullitt. películas, ¿no? Exacto. Y entonces yo creo que por eso agarran la idea del Mustang y contratan a Chip Foose para que haga como este rediseño y entonces fue el boom de Chip Foose. Y entonces ven como, pero es diseñado por Chip Foose. Y no Sí, sé porque qué. Y es además como, a partir de ahí Porque también hubo- hay una generación que vive de que Chip Foose es el mejor, mejor de la diseñador, historia. es cierto. Sí, hubo como 27 programas de diferentes nombres. Por con History, Chip Foose. por- Sí. Exacto. Justo después de estos agarró un boom también el impresionante, que a mí sus diseños y sus modificaciones se me hacen grotescas. O sea, creo que raya ya en el too much. Sí. Sí. Pero creo que es parte de lo que representa Chip Foose. Y de la cultura Sí. americana del hot Exacto. rodismo. Ajá. Exacto. ¿No? O sea, Sí. al americano le pones eso y es como, wow, ve mi coche y lo modifiqué. Pues por eso han baneado a gente que ha llevado los coches de, no me acuerdo quién compró un Ferrari, se lo lleva a Chip Foose y Ferrari baneó a ese El alguien. Deadmau5. No, pero Deadmau5 lo pintó por modificarlo. Entonces, al final ahí creo que está mucho en claro que es un exceso. Sí. Completamente de acuerdo. Pero bueno, Ahora, yo tengo uno que creo que justificadamente se volvió un poquito más caro. A ver. ¿Ok? BMW 1M. sí, claro, Un coche que cuando salió, como que no lo pelaban mucho. nadie. Y se les hacía raro porque pues era un 135 ensanchado, pues con mejor motor y demás. Y de repente, ¿pero por qué cuesta 200,000 pesos más caro? Y además, ojo, desde el nombre fue difícil. Ajá. Porque existe un M1, Exacto. que es El el BMW. BMW, ¿ok? Sí. Y este M1 es tan importante dentro de la historia de BMW que BMW no se atrevió a meterle un M1 de badge a este coche. Entonces se volvió 1M. Correcto. Y es un coche, como dices tú, que tú veías un 135 y veías el 1M y era como muy similar. Claro, el otro estaba como con un white body, Exacto. Fuera- Otorrines, fascias distintas. que si tú lo veías como el cambio no era tan sustancial en el exterior, ¿no? A la productora dice que le encanta. Sí. A mí me encanta. Es que tuvimos un 135, pero este era la onda. Fíjate que yo ya o sea, me gusta mucho, pero ya lo empiezo a ver y ya se ve como muy viejo y como Yo, que ya yo no sí me hubiera encanta, querido ¿eh? uno de estos también. Pero es ¿eh? que creo no que me es uno de encanta. los últimos puristas, ¿no? Es Pues manual. dicen que es el último BMW. Exacto. A mí me encantaba. A mí se me hace bien bonito. Es más, desde el 135, sí hubiera sido como wow tenerlo. Y en su momento se estancaron mucho de valor y ahorita pues andan sobre 800 a 1 millón de pesos. o No, hombre, sea, hay unos de 1.2. Está y más luego- caro. Ya se están yendo. Se Pero están siento que revaluando. este es justo, y este en un futuro va a ser. Yo a creo ver, que- sí, es que creo que ahí para gusto, o sea, a mí si me preguntas, yo prefiero un M2 manual. Yes. O sea, pero no el nuevo. Ok, es mejor coche y tiene mejores acabados y mejor Y es más entretenimiento y más cosas, pero no es este. No, Ahí es es donde, Sí, pero, o sea, donde a lo mejor en 20 años hablaremos de coches que pudieron ser leyenda y no lo fueron y hablamos de tu M2. M2. Sí, pero es que, o sea, creo que O sea, ahí sí iban me bien voy y se por el rompieron hecho la de la decir rodilla. por vista, solo por vista. Sí. O sea, como que de repente hay unos que, de repente veo uno blanco que luego sale ahí en Instagram y es como, es que sí está padre. Y luego veo el M2 y es como de, no, es que está feo el 1M. Pero bueno, sí entiendo el porqué. Y sí estoy de acuerdo que justificadamente subió de precio. Bien. Otro. A ver. Yo traigo, ¿dónde está el que iba a decir? El Porsche 911 996. Ay, ¿Qué pero fue? yo no creo que sea leyenda eso. No, pero ya subieron de precio. No dijimos que leyenda subieron, o sea, sí, O sea, pero ya están sí, empezando ¿no? a agarrar. Porque el 996 fue el primer Porsche que sale enfriado por agua. Pero no es- Ok. Es el primero que sale GT3. O sea, el linaje de GT3 RS que conocemos hoy en día Sí, nace ahí. empieza con el 996, que es el coche, es el GT3 RS más coche de carreras que ha existido hasta el día de hoy. Pero no el más bonito, ¿eh? No vayas a decir Definitivamente eso. no es el más bonito, pero justo por eso la gente, entre que cambia de enfriados por aire a enfriados por agua y los faros controversiales, fue un coche que en su momento la gente como que vienes del 993, que era raro, bonito hasta cierto punto,
y después sale esto, y después sale 997, es como que queda en ese limbo de que la gente Sí. nunca quiso ese coche, y hoy en día ya está volviendo a agarrar ese aire por los turbos de esa generación, por el GT3, porque también eran coches que para su momento eran una locura mecánicamente. Pero yo creo ni que es una leyenda, yo no creo que sea una leyenda ahorita, no sé, no creo que en un futuro lo vaya a ser tampoco, y que están agarrando valor porque más bien, como son los más baratos de todos, la gente los está comprando y entonces dicen, ay, pues puedo flipearlo y ganarle 200,000 pesos al coche. O Sí entiendo, 150,000 sí pesos. entiendo por Entonces ahí. por eso se están subiendo, no porque veridica. Y porque, a ver, los Porsches todos se están volviendo carísimos y este es el más barato. Entonces, bueno, me voy a comprar el Porsche más barato que existe, aunque sea más caro de lo que estaba originalmente, pero es más barato de lo que Es están que es todos. la manera económica de entrar a tener un 911. Sí, Entonces, pero... poquito a poquito No, y además vas. sí fue muy controversial. O sea, en su época, dentro del esquema de lo que traemos de tema, sí fue un coche no muy bien entendido, ¿no? O sea, Recibido también. Exacto. Yo tampoco consideraría que hoy sea una leyenda. Creo que va a ser de esos coches importantes dentro de la gama Porsche por lo que significó o ese paso tan grande que se dio para los GTs, pero hasta ahí. O sea, creo que también tiene que ver mucho este tema de que se están comprando, revendiendo, como que este negocio de ganar dinero rápido en coches, en ese modelo es muy evidente. Yo por el único lado o sea, sí estoy de acuerdo, por el único lado que lo defiendo es porque fue el Porsche que empezó todo lo que vemos hoy en día, Sí. con los enfriados por agua, ya Está que bien. cambias de generación completamente y porque empiezan los GTs con ese coche. Pues sí. Y creo que sí estoy de acuerdo que no es leyenda, pero sin ese coche, lo mismo que platicamos en el capítulo de Ford, de los 100 años de Ford, sin ese coche no estarían los Porsches donde están hoy. Entonces, Ahí lo dejas. ahí lo dejo, lo aviento ahí, lo slideo. ¿Le daría más mérito ya sea a la Cayenne o al Boxster? Para que los Porsches estén donde estén hoy. La Cayenne sí estoy de acuerdo, entiendo por qué, pero... ¿El Boxster también? Es que el Boxster, a ti no creo que te haya tocado el Boxster cuando salió. No, pues creo que no. El O Boxster sea, salvó a Porsche. Un de vecino una tenía manera- No, la uno Cayenne. y era como, wow, porque no Sí, veías pero Porsches en la después. calle. O sea, no veías ni un Porsche en la calle. Cuando empezó el Boxster, veías Porsches en la calle. Se me Por hace el horrible. Boxster creen que todos los 718 son basura y que son baratos. No es así, pero ok. Pero es, Es que que en su momento... ahí sí existía la diferencia de Boxster I y know. Caimán. I know. Ahí Que todavía ya no se eran perdió, hoy 718. ya se Sí, ya. empezó a hacer gris la línea entre... ¿Eh? Bar- Si vieran a la productora, ¿Y? te dijo algo, soltó el micrófono, lo tiró y se fue. Barbie también tuvo un Beetle Y en más. Le acabas de dar Y un la Ferrari. razón. y un RSI. No, no es cierto. Ojalá hubiera tenido un RSI. Pero imagínate. bueno, A ver, pues es que llevamos ya 50 minutos y... tu yo tiempo- tengo uno último, o sea, el más ¿Quieres? Dilo. de todos. Dilo. Ataca. Y a ver, aunque el tema se llame el tema se llama coches que nadie quería y ahora son leyenda. No importa que haya nacido leyenda el coche, pero que nadie lo quería, ¿ok? A ver. Es McLaren que leyenda F1. es un nombre muy fuerte. McLaren Sí. F1. Sí. y Nadie los quería. Sí, ¿no? O sea, por ahí vi un video que no lo he encontrado, pero originalmente el coche creo que costaba como $800,000. Y a Jay Leno, porque Jay Leno fue en la entrevista, que dijo que le estaban dando uno $200,000 debajo del sticker price, porque le sobraban. Porque decían, ¿para qué quieres un coche que va a 400 kilómetros por hora, que trae Asiento en el centro. asiento en el centro, o sea, computadoras rarísimas, porque era una época donde Complicado. no había computadoras Sí, era en los complicado. coches, complicado, que lo tenías que mandar a hacer servicio con no sé quién, o sea, que era muy complicado. Entonces, los coches les sobraban Sí. y nadie los quería. Y entonces fue como de, bueno, pues está bien, o sea, está bien, órale, me lo quedo. Sí, y sí. de repente ese coche que, pues, supongamos que a Jay Leno le habrá costado $600,000, $700,000, que en su momento, Era un o sea, en el platal. 96, creo que era 95 más o menos, Sí. era un platal. Entonces, ahorita, McLaren F1. es un coche dependiendo de la versión, dependiendo de un montón de cosas, entre 25 10 a 25 millones de dólares. 10, no hombre, ya están como en 20, ¿no? Por eso. No, es que no hay 25, o sea, mucho, depende no hay de dónde muchos lo en venta. encuentres. A ver, el último que se vendió en 20 y entonces Sí. toda la gente piensa, es que ya todos valen 20, no. No. Ahí, por ejemplo, Hay el de versiones. Mr. Sí, porque Bean, está ya lo el- chocó, ya lo hizo pérdida total 2 veces. Pero no puede ser pérdida Pero total no puede porque ser es tan pérdida caro total. el coche para... Entonces Lo lo vuelven tienen a que revivir, arreglar. pero ese coche, pues evidentemente cuesta menos de los $20 millones. Claro.
Y hay unos que dependiendo del pedigrí, si corrieron, si no corrieron, Los si bla, 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 GTR, cuestan. los HDK, O sea, estoy seguro que el que está aquí en México vale menos de los 10 millones de dólares, nada Al más. contrario, yo creo que el de México puede ser de los más Met- caros que hay. yo no creo porque Perdón. métete en spec, esas ¿no? broncas. El spec es feo, para empezar, color café con dorado no es bonito. Sí. Métete en las broncas de quién era o de quién es. Sácalo del país si no es que ya salió. Si ya salió del país, pues por ende nadie lo quiere, porque evidentemente los que están en el mundo ya se los ofrecieron y pues no los quieren porque no traen los papeles, porque las llaves se perdieron, por un montón de cosas que no nos podemos meter mucho. Irregularidades que no nos podemos meter mucho en esos temas, aunque sepamos información, pero bueno. Quédese pendiente para el siguiente chisme. No, de no, Café eso no no se es puede chisme, hablar y no es va a mejor ser ni chisme. meterse en esas cosas. No Sí, vamos a llegar a esos extremos. Exacto, pero pues justamente ahora es una Nos cierran leyenda el local. y es, Nos es cierran, nos clausuran Nos a los clausuran tres. a catalogado como el mejor coche en la historia, Sí, ese está bien. ¿no? Aunque no es el más caro. Ese sí te lo creo porque definitivamente fue... O sea, creo que para McLaren también fue un parteaguas. Sí. No, pues de ahí empieza McLaren ya a Sí, hacer sí, coches. pero estuvo a nada de la quiebra gracias a ese coche también. Sí. O Pero sea, bueno. el mismo que los salva, casi los quiebra. Pues es que después de ese coche tienen que pasar creo que 10 y tantos años para que vuelvan a sacar otro coche. Sí, sí. Y ahora, hay muchos, o sea, como muchos de los temas que hemos hablado, Nos hay, quedan pendientes. o sea, Jaguar XJ220, Bugatti EV110, o sea, vamos, hay un montón de coches que eran muy importantes en su momento o que nadie quería, tipo los Skylines, o sea, el Mitsubishi, Supras. vamos, Supras, que ahora son muy emblemáticos. Sí, sí. Ish. Pero pues igual nos pueden dar más modelos que se les ocurran Sí. a ustedes. Y lo comentamos. Y lo comentamos en otro capítulo, justo porque, pues no, vamos, es bien difícil. O sea, los Mercedes-Benz, los Cosworth, lo siento. los coches de rally, hay un Los montón de Lancias, cosas, ¿no? habían un montón de Lancias que no querían Exacto, nadie. y ahora, pues justo los Stratos, por ejemplo, el Honda NSX, que porque, pues, no le podía competir un Ferrari, según esto, o como un Honda iba a ser tan caro y demás, y le Y dio que la se manejaba madre. increíble, claro. Entonces, vamos, hay un montón de coches que evidentemente, pues, no podemos mencionar por tiempo, pero... Podemos hacer una segunda parte si lo piden mucho. Exacto. Si lo piden... Solo si lo piden mucho. Que escriban, sí, que escriban. Ándale. Si Sí, lo piden mucho. mucho, Si no, mucho, no. Si Mucho, no, nada. mucho. Sí, tiene Escriban, que ser. lo pido mucho. Es lo pido en minúsculas y mucho en mayúsculas. Ah, no, bueno. Que ya sea lo que nos hiciste- están ya gritando, lo ¡lo pido hiciste- mucho! Sí, ya lo hiciste complicado. Sí. Y pasamos a preguntas Del público. Del público. Que como ya saben, tenemos, o sea, al menos en el Garage de Pepino, un grupo que ahí hacemos las dinámicas, porque no nos han ido a seguir todavía Outcast. Outcast MX, por MX, favor, justamente. síganos. Y a ver, nos dijeron cosas que son buenas como para temas principales, como por ejemplo hablar sobre los coches chocolate, los autos de importación, Sí. consejos sobre tener un coche antiguo, que puede ser. Pero este está importante, René-Bel-500. ¿Cómo ven el futuro del mercado en México? Con la llegada de autos chinos, ¿creen que los gustos en México se achinicen o serán más gringos? Ya se están Ya achinizando. se achinizaron. Ya están muy achinizados. Sí. Ay, tenemos al primer visitante de... Ya. Hola, Rafa. Ya se achinizaron, pero yo creo que, o sea, la gente ya cuando se empieza a dar cuenta, tenemos una conocida que tenía una Chirey, creo que era una Chirey, y que les falló. Ahorita, pues ella misma está diciendo, no, compre coches chinos, ¿no? Entonces, podrás irte y pues cada quien va a contar cómo le va en la feria. Y pues al final de cuentas... Recomendación, no compren coches chinos. No, yo a no ver, daría esa pruébenlos. O recomendación, sea, yo creo que exacto. pruébenlos Depende. e investiguen. O sea, porque creo que es muy banal esa Ni esa todo es, recomendación. ni, No, ni depende. todo Es es, blanco ni cuarto de milla, Correcto, exacto. ni Ni todo es Outcast. exacto. O sea, vamos, investiguen un poquito. Bueno. No, ni todo es corte de milla, ni todo es Outcast. no, autodinámico. Ah, O sea, ya sabes. Vamos, hay muchos lados hacia donde pues así ver, le está ver las tirando cosas. todo mundo, ¿eh? Sí, No, hoy viene, a hoy ver, viene pero el- Admin, el chiste yo es no que- dije nada, ¿eh? El chiste es que investiguen amigo, y se que tiran vean. Y mutuamente. al final de cuentas que prueben los coches. ¿no? Exacto. Que prueben y además es, a ver, entiendan, la industria china de los autos, al menos lo que nos está llegando a México, es muy nueva relativamente contra los 100 y pico de años de Ford y así. Y créanme, a todas las marcas les fallaron cosas en algún momento. Entonces va a llegar una estabilización y, a ver, nadie nos está diciendo qué comprar. Podemos ir a escoger, ¿no? O sea, y ahí está la diferencia entre lo que puedes escoger, lo que puedes pagar
y lo que puedes mantener, ¿no? Entonces, al final del día es comprar lo que podemos, lo que nos gusta y lo que queremos. Entonces, pues ahí Y ya. lo que hay. Y lo que hay. Y se acabó. ¿Quieren alguna otra pregunta? ¿Tienes A ver. otra? Mira, muchas nos mandan de felicidades y eso. Pero nos pregunta Rube Gap 173, ¿qué representa o significa el color de tu carro? ¿Qué representa o significa el color de tu carro? Porque los deportivos son en su mayoría rojos o negros, etc. Por el pedigrí de la marca. Sí, los Ferraris originalmente eran amarillos. Y después Sí, pasaron Y los después rojos. pasaron a rojos por temas de carreras, pero pues el rojo es un coche que en teoría se ve como veloz. Es que los Alfa Romeo también eran rojos. Y además en estadísticas de coches chocados y los conductores más agresivos son los de coches rojos. Y los coches robados también, los más son los rojos. Exacto. Por ejemplo, una historia curiosa, el Saleen SSC, que salió en el 89, originalmente iba a ser negro, pero un fotógrafo le dijo a Steve Saleen que el coche blanco fotografía mejor. Y por eso sale Y por blanco. eso lo sacaron blanco. Sí, Entonces, los vamos. coches negros fotografían muy feo. Exacto, sí. Horrible. Sí. Entonces, Pero bueno. vamos. ¿Listo? Pues listo. Pues, ¿dónde vas a poner las redes? No Donde sé, quiera. donde se me antoje el día que lo edite. Está bien. Muchas gracias a todos por seguirnos. Nos estamos viendo al próximo capítulo. Sí. Les dejamos nuestras redes. No olviden escribirnos, suscribirse, seguirnos en Outcast MX. En y TikTok, en Instagram, en en Inst- Facebook, en todas partes. en todas partes. En todas. Así que vámonos.